El tema educación intercultural, políticas de identidad y ciudadanía aborda temas en los que se pide una construcción de contextos multiculturales, donde se discute la importancia de poder integrar identidades indígenas al sistema educativo, promoviendo una educación que reconozca y respete la diversidad cultural. Según el texto, la educación intercultural bilingüe promociona la igualdad y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas para poder generar un cambio positivo en la estructura social, tomando en cuenta que no solo busca enseñar la lengua indígena, sino también integrarla al currículo escolar, promoviendo así el respeto y la valoración de la diversidad cultural. En otro tema tenemos la interculturalidad y la encrucijada. Como bien sabemos, en un mundo donde la diversidad cultural es cada vez más visible en las aulas, la educación enfrenta nuevos desafíos y oportunidades. La presencia de niños y niñas con distintas lenguas, costumbres y hábitos nos lleva a preguntarnos: ¿cómo podemos construir espacios de aprendizaje más inclusivos? ¿Qué papel juegan la interculturalidad, la transculturalidad y la intraculturalidad en este proceso? Bueno, dentro del modelo educativo intercultural se integran 5 desaciertos de la educación intercultural y una estrategia indígena. El primero es apostar por la igualdad de oportunidades. Las políticas oficiales suelen centrarse solo en la igualdad de oportunidades sin abordar la desigualdad en la distribución de recursos. Un ejemplo es México, donde la Secretaría de Educación Pública promueve la igualdad en el acceso a la educación, pero no necesariamente garantiza que todos los estudiantes tengan las mismas condiciones para aprovecharla. El segundo punto es concebir la diferencia como natural y no discursiva. Es decir, la discriminación no surge porque las personas son diferentes, sino porque el sistema político las margina y construye esa diferencia como un factor de exclusión. Ejemplos como el de un profesor Wixárika en México y un líder Lakota en Estados Unidos muestran cómo algunos pueblos indígenas rechazan la identidad nacional impuesta debido a su exclusión. El tercer punto es no reconocer el dinamismo de las identidades desde su propia voz. Se entiende como la identidad indígena se reconstruye constantemente a partir de su experiencia histórica, su lucha por el territorio y su relación con su lengua y cultura. El cuarto es el error de no arriesgarse por la igualdad emancipatoria, ya que para lograr una educación verdaderamente igualitaria y emancipadora es necesario que los estudiantes desarrollen su propio método de aprendizaje. En lugar de depender de un maestro que les diga qué pensar, esto permitirá a cada persona descubrir su potencial intelectual y construir conocimiento de manera autónoma. Por último, el quinto punto es no apostar por los nuevos, el cual critica la educación actual por no enfocarse en el potencial de los jóvenes y su capacidad de crear un futuro mejor, sino que busca integrarlos al mundo de los adultos y continuar lo que ya se ha hecho. La educación debe permitir que los nuevos individuos encuentren su propio camino y aporten al mundo de manera innovadora, en lugar de solo transmitirles el conocimiento. Resaltar las experiencias y reflexiones de la educación intercultural bilingüe EIB en Latinoamérica. La educación intercultural bilingüe EIB en la región andina ha evolucionado durante más de 35 años, enfrentando retos significativos y ofreciendo oportunidades para abordar la diversidad cultural y lingüística. La EIB destaca por su enfoque en la innovación en la pedagogía, promoviendo la enseñanza de lenguas dentro de un marco intercultural que se adapta a la realidad multicultural de las comunidades, especialmente en contextos rurales donde la deserción escolar es alta. Esta modalidad educativa ha contribuido al reconocimiento de las diversidades lingüísticas y culturales en marcos legales. La EIB es vista como una herramienta para la inclusión social y la revalorización de las culturas indígenas, integrando políticas públicas y contenido curricular. A pesar de los avances, la EIB enfrenta problemas de baja tasa de promoción y alta deserción escolar, especialmente entre niñas, un contraste entre los buenos rendimientos en algunas materias y la insatisfacción con respecto a los promedios nacionales en general. La dificultad de transformar estrategias educativas tradicionales en una real convivencia intercultural. La EIB no solo opera en el aula, sino que también impacta en el ámbito social y político, abordando temas de tolerancia, derechos lingüísticos y participación ciudadana. Sin embargo, enfrenta la contradicción de seguir lidiando con estructuras de exclusión y desigualdad.
También se discute la importancia de programas como la Diplomatura de Revitalización Lingüística y Cultural en la Educación Intercultural. Esta diplomatura se propone capacitar a profesionales, indígenas y no indígenas, en la revitalización de las lenguas y culturas originales. Comparten conocimientos sobre sus propias lenguas y culturas en contextos educativos, contribuyendo así a su preservación. Se menciona la creación de instituciones que enfoquen la educación desde la perspectiva indígena, promoviendo un espacio educativo que refleja la identidad cultural de los pueblos originarios y que fomenta su participación activa en la construcción de su conocimiento. Busca crear alianzas y colaboraciones entre comunidades y educadores comprometidos con la revitalización de lenguas y culturas, apoyando iniciativas que promuevan un enfoque colaborativo en la educación. La idea es integrar la cultura y el lenguaje en un marco de educación inclusivo y participativo. La educación enfrenta grandes desafíos en el siglo XXI y reconoce los errores del pasado, los cuales son clave para construir un sistema más equitativo. A continuación, te presentamos algunos desaciertos en la educación y el impacto que han tenido en la EIB, Educación Intercultural Bilingüe. Tenemos las evaluaciones mal enfocadas. Las pruebas estandarizadas no reflejan el aprendizaje real de los estudiantes, especialmente en comunidades con modelos educativos propios. La formación docente es insuficiente. Muchos docentes carecen de capacidades adecuadas para atender contextos interculturales y bilingües. La falta de equidad educativa. Las políticas educativas han perpetuado desigualdades, afectando comunidades indígenas y rurales. En los años 80, las luchas de los pueblos indígenas lograron el reconocimiento de la EIB. En 1988 se creó la Dirección Nacional de la Educación Intercultural Bilingüe, DINEIB, encargada de diseñar currículos y políticas para la educación indígena. En el 2009, la DINEIB quedó debilitada cuando el Ministerio de Educación asumió el control, reduciendo su autonomía y presupuesto. Los currículos rígidos y desactualizados. Los planos de estudio no siempre responden a la identidad cultural de los estudiantes indígenas. Aunque la Constitución del 2008 reconoce al BEI, las políticas gubernamentales han sido contradictorias. Se han implementado programas que no siempre respetan la autonomía de los pueblos indígenas en la educación. También tenemos la desvinculación entre escuela y comunidad. El modelo educativo estatal muchas veces ignora el papel de la comunidad en la educación. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y otras organizaciones han luchado para mantener la autonomía del BEI. Han impulsado proyectos de educación comunitaria con métodos propios, demostrando que es posible una educación basada en la cosmovisión indígena. Estos errores han afectado la educación, pero hay soluciones viables, como por ejemplo, fortalecer la educación comunitaria con participaciones de padres, sabios y líderes indígenas, diseñar currículos flexibles con contenidos propios de cada nacionalidad y o pueblo, implementar evaluaciones contextualizadas que midan aprendizajes desde la diversidad cultural y lingüística, fortalecer la formación de docentes indígenas con metodologías propias y conocimientos comunitarios, invertir en infraestructura, acceso a la tecnología y materiales didácticos en lenguas originarias. La EIB es un modelo necesario para garantizar una educación realmente intercultural. La organización indígena ha demostrado que la educación puede ser más inclusiva si se reconoce la diversidad cultural.